Esta noche con el capítulo número 20, que toca un tema muy importante y trascendental, como es la ley de Dios, la ley del Señor, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Vamos entonces a hacer la oración inicial para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por mantenernos con vida, Todopoderoso. Te pedimos la bendición del Espíritu Santo para que Él nos llene de su sabiduría, de su entendimiento, de su razón. Que lo que aquí hablemos no sea conocimiento de hombre, conocimiento humano, sino que sea la expresión del Espíritu Santo, que tome nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra boca pecaminosa, y la purifique con el fuego del Espíritu Divino. Y que a través de esta lectura de esta noche podamos entender un poquito más de la palabra de ese Padre maravilloso, de ese Padre amoroso, de ese Padre único, de ese Padre celestial que quiere siempre lo mejor para nosotros. Papito Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Queremos poner en oración a todas las personas, nuestros hermanos que están enfermos, que están en cama, que están padeciendo alguna enfermedad, aquellos que están en persecución, aquellos que tienen un trabajo difícil, aquellos que sus enemigos los tienen sometidos. Queremos pedir la liberación en nombre de Cristo Jesús. Y también que el Espíritu Santo llegue a nuestras casas y se apodere 100% de nuestra vivienda, de nuestro hogar. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu fuego santo. Perdona nuestros pecados. Hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Pecados de pensamiento, pecado de vista, pecado de habla, pecado con nuestra boca, Señor, y con nuestras manos también. Hoy te pedimos perdón por la sangre poderosa de Cristo Jesús. No mires, Señor, nuestros pecados, sino nuestra fe. Y ayúdanos siempre a elegirte a ti, Señor, sobre todas las cosas. A ponerte en primer lugar, Señor. Que tú seas el primero en nuestra vida. Que tú seas el miembro más importante de nuestro hogar. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Y ayúdanos a salir adelante en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad. En donde estemos. Toma control y posesión de todo. Te pedimos por el Atlántico, por Barranquilla, por Puerto Colombia y el área metropolitana, por toda la delincuencia que estamos viviendo. Envía tus ángeles santos para que ellos siempre nos libren del mal, del maligno, del que hace daño, Señor. Y permite que volvamos sanos y salvos siempre a nuestro hogar. Bendito y alabado sea, Señor. Que todos los ángeles del cielo te alaben. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos ahora a hacer la lectura del capítulo número 20 del libro del Éxodo. Y llegamos a la mitad del segundo libro. Llevamos 70 semanas de estudio. Un aplauso para ustedes. Y que todo sea para la gloria de Dios. Vamos entonces, los 10 mandamientos. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres
que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el 7º día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que vive contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, y descansó el día 7º. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Los israelitas sienten temor de Dios. Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo. Pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les contestó: no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. Ley para el altar. El Señor le dijo a Moisés: di lo siguiente a los israelitas: ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan ídolos de oro o de plata para adorarlos, como a mí. Ojo, no hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme en él los animales de sus rebaños y ganados como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Yo vendré y los bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Y si me hacen un altar de piedras, que no sea de piedras labradas, porque al labrar la piedra con herramientas se le hace indigna de un altar. Wow. Y mi altar no debe tener escalones, para que al subir ustedes no muestren la parte desnuda del cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hoy, como venía diciéndoles, llegamos a el viernes número 70 de este ejercicio espiritual que hacemos todos los viernes desde las 7:30 de la noche, y que posteriormente este video es editado y subido al canal de YouTube Henry Castro TV 2511, donde ustedes pueden encontrar la serie como Éxodo, que estamos ahora mismo desarrollando, toda la serie Génesis con sus 50 capítulos, más un intermedio, que hoy vamos a hablar del intermedio, donde hago una explicación más profunda
de las 9 bienaventuranzas, el camino de santidad. Porque el camino de santidad, como lo vamos a ver hoy, son las 9 bienaventuranzas que Cristo nos propone en el Sermón del Monte. Y también podemos encontrar la serie Jonás, el libro de Jonás desarrollado, que fue nuestro primer audiolibro que hicimos en medio de la pandemia. Entonces los invito para que ustedes puedan hacer este camino. Esto es un camino. Fíjense, llevamos 70 viernes, no es nada pequeño este ejercicio. Y le doy gracias a todos los que todos los viernes se conectan y les dedican este espacio de tiempo a Dios, no a mí. Porque yo también le dedico este tiempo al Señor porque se lo merece y se merece 1000 cosas más. 10.000 cosas más Dios, Papito Dios, con todo su amor, con toda su alegría, con todo su espíritu. Él se merece lo mejor de nosotros. Siempre tenemos que pensar eso. Papito Dios siempre se merece lo mejor. Bueno, entonces en esta noche vamos a tocar el tema, un tema muy, digamos, controvertido, un tema muy crucial en la fe cristiana moderna, porque nosotros debemos tener claro algo, queridos hermanos y hermanas católicos y aquellos que no son católicos, y es algo. La pregunta es, ¿de qué alianza somos nosotros? El catolicismo, el cristianismo como tal, primitivo, es de la alianza del monte Sión, donde Jesús de Nazaret es rey, sacerdote en el santuario celestial y es nuestro gran profeta, nuestro maestro, nuestro rabí. ¿Sí? Y lo que Cristo enseñó y lo que Cristo nos dio a conocer a través de su ministerio terrenal y lo que después ha venido revelando a través de los apóstoles, incluyendo a San Pablo de Tarso, es lo que nosotros debemos creer, vivir y practicar. ¿Sí? Sin antes olvidar y tener en cuenta la historia de Israel, que es muy fundamental para entender la vida cristiana. O sea, nosotros no podemos separar el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero tenemos que vivirlo a la luz de Cristo. Y podemos nosotros darnos cuenta que muchas denominaciones religiosas están entre esas dos alianzas. Son tibios, uno no sabe si son de la alianza del monte Sinaí, como estamos viendo ahora, o de la alianza del monte Sión. Y el Señor nos lo dice: no te acepto tibio, o eres frío o eres caliente, pero tibio no te quiero porque te vomito de mi boca. Entonces muchas denominaciones religiosas practican las dos cosas. Cuando les conviene el Nuevo Testamento, aplican el Nuevo Testamento, y cuando les conviene el Antiguo Testamento para atacar a la Iglesia Católica, entonces aplican literalmente la alianza del monte Sión, del monte Sinaí, que es el que estamos viendo. Otra aclaración que quiero hacer, queridos hermanos y hermanas, es que la ley que Dios le da en este capítulo 20 es una ley de amor, refleja quién es Dios, refleja cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Porque cada uno de esos mandamientos, si nosotros los seguimos al pie de la letra, va a ser una carga muy dura. Pero si lo vemos como Cristo lo vio, si los vemos como Cristo nos lo enseñó y nos lo enseña a través de los 4 evangelios, la cosa cambia. Fíjense que el contexto de la entrega de los 10 mandamientos, además de que estamos en el monte Sinaí, lejos y por fuera de la tierra prometida. Porque la alianza antigua es dada a los israelitas fuera de la tierra prometida. Ojo a eso. Eso es muy importante. Mientras
que la alianza del monte Sión es dada en la tierra prometida. ¿Sí? Es dada en la capital del gran rey, que es Jerusalén. Cristo muere en la cruz fuera de Jerusalén. ¿Sí? Pero está en el monte Sión. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces, la ley de Dios no pierde vigencia con el cristianismo. Cristo, como él mismo lo dijo de su boca, él no ha venido a quitar o a cambiar la ley. Él vino a darle el verdadero sentido. Muchas veces, espiritual y religiosamente hablando, nos dedicamos mecánicamente a cumplir normas, ritos, a cumplir, pero no a vivir. Y si nosotros no vivimos la palabra de Dios, si nosotros no vivimos los mandamientos de Dios, si nosotros no sale del corazón, de lo más profundo del espíritu, como Jesús le dijo a la samaritana, mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no vamos a dar frutos. ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los saduceos? ¿Por qué los maestros de la ley? ¿Por qué los escribas les era difícil conseguir adeptos? Porque ellos cargaban a la gente de tantos rituales, de tanta observancia, de tanta literalidad, que la persona terminaba agobiada. Y por eso casi nadie quería pertenecer al grupo de los fariseos. Le prohibían de todo le prohibían. Mientras que Cristo, cuando llegó y empezó su ministerio, arrasaba por donde llegaba. Esa era la envidia que le daba a estos grupos religiosos del tiempo de Cristo, porque ellos les era difícil conseguir un adepto. Mientras que llega este hombre de Galilea, un simple carpintero, sin estudios, sin haber ido a Jerusalén a estudiar con los maestros y rabí más importantes, como sí lo hizo San Pablo, y se lleva a medio mundo y arrasa donde llega, y todo el mundo tiene que ver, hasta los romanos, los invasores extranjeros quedan anonadados con las palabras, con el carisma, con la forma como Cristo predica, cómo enseña, cómo enfrenta y confronta la hipocresía de una religión en decadencia, muerta, ya en su final, inútil, porque se había vuelto inútil. Entonces vemos cómo ellos persiguen a Cristo hasta llevarlo a la cruz, porque Cristo sí arrasaba, porque Cristo tocaba el corazón, porque Cristo liberaba el espíritu, porque Cristo llegaba y con su voz de arcángel levantaba a los muertos. Talita cum, ¿recuerdan? El poder de la alianza del monte Sión es muy superior a la alianza del monte Sinai. Pero eso no quiere decir que estos 10 mandamientos van a perder su validez, su riqueza, su valor especial y espiritual. Siguen ahí presentes y debemos cumplirlos, pero ya no desde el punto de vista de ley, porque si no los cumplo me muero, porque tengo miedo de ese Dios del trueno, de ese Dios de la voz de trompeta, de ese Dios de la nube de relámpagos y centellas. No, ahora Él, a través de su gracia, de la gracia que heredamos de su Hijo, hacemos las cosas a través de su Espíritu Divino. Y su Espíritu Divino que está dentro de nosotros nos revela el porqué de cada uno de esos mandamientos. Entonces, vemos cómo el Señor es el que habla. Dios es el que da la ley. Dios es el que dice y se identifica.
Dios habló y dijo todas estas palabras. Toda esta es palabra de Dios. Por eso hay que atesorarla y por eso hay que tomarla en serio. Porque es palabra de Dios. Porque Dios mismo de su ser salió. No es un invento de Moisés. Y todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, que eran casi 2 o 3 millones en ese momento, escucharon todas estas cosas de la nube del trueno. No, Dios no escogió a un solo hombre, le mostró unas planchas de oro y después se llevó las planchas de oro para que ese hombre dijera lo que había visto en las planchas de oro. No, Dios habló con el pueblo. Fíjense que más adelante el pueblo le dice aquí, los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se revela al pueblo. Por eso Dios dejó una iglesia. Por eso no dejó un profeta solamente. Por eso es que nuestra iglesia sí tiene un papa. Porque siempre debe haber un capitán en la barca, un mayordomo en la casa, un gerente en la empresa, un rector en un colegio. Porque todos no pueden mandar. Siempre tiene que haber uno, el presidente de la república. Siempre debe haber un representante. Y Cristo no nos quería dejar así, sin líder. Y por eso escogió a Pedro, y a partir de Pedro fue escogiendo a la sucesión apostólica hasta Francisco. Francisco es el mayordomo, por eso se llama vicario. Entonces, los 10 mandamientos son una recopilación de la forma como Dios quiere que viva la raza humana. Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, con nuestra relación con Dios, con el Altísimo. Primero que todo, Dios es único. Dios no quiere que en tu corazón haya otras cosas, ni el dinero, ni la fama. Si eres hombre, el amor de una mujer. Si eres mujer, el amor de un hombre. Si eres madre, el amor de tus hijos. Él debe ser el primero en todo. Y es celoso, no celoso como los hombres esos que matan a las mujeres porque las celan enfermizamente, no. Celoso quiere decir, yo solamente es mi puesto. Yo no comparto mi puesto de Dios y mi puesto de primer amor con nadie. Por eso es que él le dice, no te hagas nada, ninguna imagen. ¿Por qué, señoras y señores, le dice eso? No es porque las imágenes en las iglesias estén prohibidas o porque los católicos seamos idólatras, no. Porque el pueblo de Israel venía de una de las naciones más idólatras que existía en la antigüedad. Duró 430 años sumergido en el pueblo de Egipto, que tenía dioses para todo. El sol, la luna, la rana, el Nilo, la fertilidad, los embarazos, la oscuridad, para todo tenían dioses. Y los dioses egipcios eran reptiles, la culebra, el logro, la rana, el toro, mejor dicho. Eso hay que tenerlo en cuenta. El contexto bíblico. ¿Cuándo se da la ley y por qué se da la ley de esta manera? Dios le está diciendo a un pueblo que ha salido por 430 años de un pueblo, estaba sumergido en un pueblo idólatra, tiene que apartarlo, tiene que romper de una vez por todas, definitivamente, con la idolatría. Muchos de los hebreos que salieron de Egipto habían ya ocupado puestos honoríficos. Entonces por eso yo no entendía por qué hablaban mal de Moisés y los estaba sacando de la esclavitud. Pero es que viendo Moisés y los 10 mandamientos, la serie brasileña, que se las recomiendo, me doy cuenta que muchos hebreos habían durante siglos, esos siglos, habían alcanzado puestos honoríficos de nobleza. Y a ellos también los echaron. Entonces ellos estaban bacanos en Egipto. Y llega este hombre, Moisés, que primero había sido príncipe de Egipto,
y los saca a la fuerza y se los lleva, y entonces ellos están resentidos con Moisés, y por eso a cualquier necesidad siempre le echan la culpa a Moisés, ¿ya? Porque nosotros estábamos bacanos allá, pero eran unos cuantos, eran un 5%, el otro 95% estaba padeciendo lo peor, pero esos eran los más poderosos, los nobles, ¿sí? Entonces Dios quiere romper toda ligadura, todo yugo espiritual, intelectual, físico, emocional con Egipto. Y por eso estos 10 mandamientos son así. Primero le dice que Él es Dios único, que es celoso, o sea, Él es único en su puesto, que nadie puede hacer nada ni en el cielo, porque Satanás está en el cielo, o estaba en ese momento en el cielo, es un ángel. Y los demonios, que son ángeles, ¿y dónde están los ángeles? En el cielo, por eso no puede hacer nada que esté en el cielo. Pero también nada en la tierra. ¿Y por qué? Porque los egipcios ponían como dioses a la rana, a la vaca, a la serpiente, al gato, al cocodrilo. Entonces, aquí Dios le está rompiendo esa ligadura que ellos habían creado con el pueblo egipcio. Luego les dice, no te inclines delante de ellos ni le rindas culto. El culto que Dios está pidiendo aquí es de Dios como tal. Y el pueblo israelita siempre va a tender a eso, a Baal, a Astartet. Y eso va a ser el declive de ellos. Ok, dice, también maldice hasta la 4ª generación, hasta la 5ª generación a los que lo odian. Pero es que si tú odias a Dios, tú le enseñas a tu hijo a odiar a Dios. Y él, viviendo en esa realidad, le va a enseñar a su hijo, a su hijo, que es tu nieto, a odiar a Dios. Y eso va a ser un ciclo. Pero cuando tú amas a Dios, tú le enseñas a tus hijos a amar a Dios, y ellos le enseñarán a sus hijos a amar a Dios, y así hasta la 1000ª generación. Como aman a Dios y como obedecen a Dios, Dios los va a bendecir. ¿Sí? Bueno, otro uso importante, no utilizar el nombre de Dios en vano. No jurar ni nada por el estilo. Acuérdate del sábado. ¿Por qué el sábado? El sábado es una señal entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel, no su iglesia. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios quería identificar a su pueblo y separarlo de los demás pueblos de la tierra para que ellos fueran sacerdotes. Para que ellos en su vida y la forma como vivían y cómo se relacionaban con Dios y con los demás, le enseñaran a los demás pueblos de la tierra cómo relacionarse con Dios verdadero. Por eso, estos sacerdotes debían dedicarle un día a Dios. Por eso, debían tener la forma de hacer todas las cosas en 6 días. Y ahora, Dios descansó el día 6º y lo bendijo para darnos ejemplo. Y ahí no es símbolo. Ahí es para darnos ejemplo de que la humanidad necesita el descanso. Que nosotros necesitamos siempre descansar para nuestra salud física, emocional, psicológica, familiar. Siempre debemos dedicarle un tiempo a Él. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, como el domingo es el día de la resurrección, es el día de la nueva creación, la iglesia de Cristo ha guardado el día domingo como el día del Señor Jesucristo. Mientras que el sábado identificaba al judaísmo, el domingo viene a identificar al pueblo cristiano. Los días de descanso, más que todo, es para identificar a los pueblos con Dios. Ya nosotros, por eso es que la iglesia, la nueva Israel, como hay un nuevo sacerdote, hay una nueva alianza, hay un nuevo monte,
Hay una nueva ley que es la ley del amor, la ley de la gracia, que le da sentido a esta ley. Porque la ley de la gracia y la ley del amor no reemplaza esta ley, le da sentido, la escribe en el corazón. Esta ley fue escrita en tablas de piedra, pero la ley de la gracia es escrita en el corazón y en la frente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, esta ley sí, ellos respetaban el sábado, pero llegaron a un momento a ser tan estrictos y le pusieron tantas condiciones que es absurdo. Y por eso vemos cómo Cristo aparentemente violaba, según ellos, el sábado. Pero el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre hecho para el sábado. El sábado Dios se lo dio al hombre para que descansara. Ahora Cristo es nuestro nuevo día de descanso. Miren esto. Cristo es nuestro nuevo día de descanso. Cristo es nuestro reposo. Y si Cristo resucitó el día domingo, y el día domingo es el día del Señor Jesucristo resucitado, el domingo, por eso la iglesia de Cristo la respeta y la sigue. Y por eso celebra culto a Cristo, a su Señor, el día domingo. Bueno, pero usted es libre. Con la nueva alianza, usted puede descansar el día que usted quiera, siempre y cuando lo haga de corazón y siempre y cuando le dedique tiempo a Dios y a su familia. Porque eso es lo bueno. Porque Cristo hizo bueno todos los días. Cristo bendijo todos los días. Ahora, ya el día de descanso no es un día. Ya el día de descanso es todos los días, porque todos los días tienen que ser de Cristo. ¿Sí? Listo. Ahora, esos son los tres, digamos, esos tres mandamientos que están unidos a Cristo, a Papito Dios. Ahora viene la relación con nuestros semejantes, con la raza humana. Pero el intermedio, digamos que el mandamiento que conecta al cielo con la tierra es este que viene acá. Párenle bola. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Fundamental. Para que te vaya bien en la vida, aprende esto, para que te vaya bien en la vida, honrarás a tu padre y a tu madre. Porque yo, el Señor tu Dios, los he puesto delante de ti para que te cuiden y te transmitan mi conocimiento, mi verdad, y ellos me glorifiquen y tú me glorifiques a través de ellos. Este mandamiento es el mandamiento intermedio y es uno de los más importantes de la palabra de Dios, pero es uno de los más olvidados y está en el cuarto puesto. Y en la Biblia, todo lo que está en el número 4 tiene una relevancia fundamental. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuántos puntos cardinales hay? 4. Siempre las pruebas vienen en los 40 días. El 4 en la palabra de Dios es fundamental. ¿Sí? Es fundamental. Y por eso Dios puso este mandamiento en todo el centrico, en el número 4. Porque es fundamental. Es la base de comunión entre Dios y la humanidad. Los padres. Papá y mamá. ¿Por qué Satanás ataca tanto a la familia? ¿Por qué Satanás ha borrado al padre de familia de la familia? ¿Por qué la sociedad contemporánea vive una crisis de paternidad? Satanás se ha ensañado con destruir a la familia. Se ha ensañado con destruir al papá. Nos ha hecho creer que solamente es necesaria la mamá. Y eso es falso. Aquí no dice el Señor, el mandamiento no dice, honra a tu madre, porque ella es la única que vale.
Aquí dice muy claramente, honra a tu padre y a tu madre. Y en los proverbios siempre dice, honra a tu madre y no la hagas sufrir para que no te hagan sufrir a ti, pero cuida de tu padre en su vejez. O sea, siempre hace la dinámica de padre y madre. Por eso tú, mamá, tienes el deber de enseñarle a tu niño varón a ser un buen papá desde pequeño, a que se haga responsable de sus hijos cuando esté grande, que ser padre de familia no es una deshonra, es una bendición grandísima de Dios. Si tú estás separada del papá de tus hijos, nunca le hables mal a tus hijos de su padre. Trata, si sea mentira, trata de que ellos guarden una buena imagen de ese padre. Y muéstrale el amor de padre a través de papito Dios. Ojo con eso. Luego dice, no mates. Porque Dios no, el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. Pero por un celular le quitan la vida a una persona. Por un celular, por una bicicleta, por 50,000 pesos. Es terrible los días en que vivimos. Primero te matan y después te atracan. Todo se resuelve a la bala. Aquí en Colombia la política no es una política de discurso y de hecho. No, sino de bala. Desafortunadamente. No cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es tener relaciones sexuales con alguien diferente a tu esposa o a tu esposo. Punto. No es que estamos mal, no es que nos hemos dado un tiempo, no. El que está casado por la Iglesia Católica y tiene relaciones sexuales con alguien diferente a su esposo o a su esposa es un adúltero. Punto. No robar. No robar, sí, porque es que el esfuerzo que hace la persona por conseguir algo no es bueno y entonces te vuelve flojo y muchas cosas. No matas y matas por robar. Mira cómo un pecado lleva a otro. Ahora, no digas mentira en perjuicio del prójimo, no calumnies. ¿Cuántas personas han muerto por la calumnia? ¿Cuántas personas no han sufrido por la calumnia? ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántos jóvenes se han suicidado porque hablan mal de ellos, porque los maltratan? El poder de la palabra. No mates. Y cuando tú hablas mal de una persona, cuando tú injurias a una persona, cuando tú le inventas mala fama a una persona, que no es verdad, tú estás matando a esa persona y le estás robando su vida, su dignidad, lo más importante que tiene, su buen nombre. Piense cómo Dios defiende su buen nombre en el segundo mandamiento. Así que cuando tú calumnias, cuando tú dices mentiras en perjuicio de otra persona, tú estás matándola, tú estás robándole su dignidad y estás violando su buen nombre. Y por último, no codicies nada de lo que tiene otro. La envidia y la codicia es del demonio. Dios nos hizo para vivir eternamente, para ser felices, para vivir en paz y en comunión con Él. Pero ¿saben qué? Por envidia del demonio entró la muerte a la tierra. Así lo dice el Señor tajante. Por culpa, según Sabiduría capítulo 2, por culpa del demonio entró la muerte a la tierra. Cuando alguien se muere es culpa del diablo, porque él fue el que trajo la muerte al mundo. ¿Por qué? Por envidia. Y aquí el último mandamiento nos dice, no codicies nada, ni la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, nada, ni el carro, ni la mujer. No es que la mujer del vecino es más bonita que la mía. Patraña, párele bola, inviértale a su mujer para que vea que, aunque sea un poquito así, si usted le invierte, se va a poner bonita. Y si usted decide verla bonita, va a estar bonita. Usted no tiene por qué estar viendo a la mujer del vecino, ni el carro del vecino, ni el televisor del vecino, ni la camisa del vecino.
o de la vecina si es mujer. No hay que codiciar absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y tú tienes que vivir agradecido con Dios por lo que te dio. Porque a veces Dios no nos da las cosas que deseamos porque no nos conviene. A veces deseamos tanto un carro y cuando lo conseguimos, hasta a veces de mala manera, venimos, nos estrellamos y nos matamos. Así ha pasado miles de veces. Miles de veces. Fíjense, estos mandamientos nos evitan el sufrimiento, el dolor. Y todavía están vigentes. Ninguna de las comas ni de las tildes de esta ley está sin vigencia. Están completamente vigentes. Y les voy a decir por qué. Porque la ley es como la prueba del PCR. La pandemia es el pecado. La ley, los 10 mandamientos, es la prueba PCR. Te dice que estás enfermo. Te dice que estás contaminado. Pero no te cura. Pero no te salva. La vacuna es Cristo. El día de vacunación es el bautismo. Ahora yo tengo una pregunta. Tú le dices a tu hijo o a tu hija, cuando crezcas, decides si te vacunas de polio, si te vacunas de rociola, si te vacunas contra el sarampión o la viruela, porque tú tienes derecho a elegir cuando seas grande a vacunarte en lo que a ti te dé la gana. Yo soy tu papá y yo tengo que respetar que tú te quieras vacunar o no. O tú vas y desde el primer día o de los primeros días y los primeros meses, tú como papá no vas y lo vacunas contra todas estas enfermedades devastadoras. Entonces, ¿por qué si Cristo es la vacuna contra el pecado, tú vas a esperar a que tu hijo tenga 15, 16 años para vacunarlo contra esa enfermedad? Ahora, sí, seguimos pecando, así como a muchas personas las han inoculado y les ha seguido dando el COVID, pero ya no mueren, pero ya no es determinante la enfermedad, porque la vacuna, que es la gracia de Cristo, nos protege. Entonces, por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños, así como los papás vacunan de todas las enfermedades devastadoras que tienen vacuna cuando ellos están pequeños y cada una en su etapa. Así también la Iglesia Católica va poniendo las vacunas, que en este caso son los sacramentos, a los niños. Y aquí en ningún momento se está incumpliendo ninguna ley. Al contrario, estamos aplicando la ley del amor para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver unos textos auxiliares. Vámonos al capítulo de Mateo, en San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Capítulo 22 del 34 al 40. Dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Acabamos de ver los 10 mandamientos. Vamos a ver cuál es el más importante. Dice, los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, ¿sí? Los que sabían mucho de la ley, al pie de la letra, y la cumplían al pie de la letra. Si no está escrito, si no aparece en la Biblia, yo no lo cumplo. Eso eran los maestros de la ley y los fariseos. Dice, para tenderle una trampa le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, corazón es voluntad, alma es espíritu y mente, intelecto. Para Dios debe ser tu voluntad, tu alma, tu espíritu y tu mente, tu inteligencia. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo
como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hicieron estos señores? Estos señores, si ellos buscaban el segundo mandamiento que Cristo puso aquí, no lo iban a encontrar en la ley. ¿Sí? Por lo tanto, ellos no podían cumplir lo que dijo Cristo, porque no estaba escrito en la ley. No estaba. El Evangelio de San Mateo no existía. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y mis hermanos cristianos, evangélicos, protestantes. No podemos pretender que todo esté escrito al pie de la letra en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da discernimiento y unifica, une, enlaza, aclara con varios textos lo que quiere decir Dios. Pero nunca vamos a encontrar todo de manera literal. Aquí ellos pudieron haberle dicho, pero eso no está en la ley de Moisés. Ningún profeta escribió eso, maestro. Pero ¿por qué no le respondieron? ¿Y por qué nosotros sí aceptamos esta palabra de Cristo? Porque Él es la autoridad, ¿verdad? Fíjense, Él resumió los 10 mandamientos en 2. Primero que todo, ama a Dios con tu voluntad, con tu deseo y con tu intelecto. Ya. Y lo segundo, el resto. Si tú cumples el primero, estás cumpliendo los 3 primeros. No buscas otros dioses, ni creas ídolos, ni nada. Respetas su nombre y le dedicas tiempo. Sea sábado, sea domingo, sea lunes, le dedicas tiempo. ¿Sí? Porque hay muchas personas que tienen que trabajar sábado. Hay muchas personas que obligatoriamente tienen que trabajar domingo. Pero piden un día de descanso y si ese día se lo dedican al Señor, ¿ustedes creen que el Señor se va a poner a despreciar a una persona? No, lo ama, lo acepta, lo recibe con abrazo. Si eso es lo que quiere Dios, que nosotros hablemos con Él y lo pechichemos. Vámonos ahora a ver el mismo San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 48, pero vamos a ir rápidamente. Dice el sermón del monte. ¿Dónde es dada la ley? La ley es dada en el monte Sinaí, donde Jesús nos da las bienaventuranzas y nos aclara sobre los 10 mandamientos. En un monte. Dios habla desde la nube de trueno y centellas al pueblo de Israel. Jesús, a través de su voz amable, de su voz de maestro, de su voz de rabí. Bien, miren lo que dice. Al ver la multitud, Jesús subió al monte como Moisés y se sentó. Sentarse es sinónimo de enseñar. Se está preparando para enseñar. Sus discípulos se le acercaron. ¿Quiénes eran sus discípulos? Las 12 tribus de Israel. En los discípulos está el pueblo de Israel. Y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichos lo que realmente cuenta ante Dios, las 9 bienaventuranzas. Mira lo que dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Espíritu de pobre es aquel que siempre va a reconocer que necesita de Dios y por eso lo busca. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Humilde es la persona que ama la vida, que respeta la vida y que trata con igualdad y con la misma dignidad a todos los seres humanos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Los que les gusta la justicia, las cosas bien hechas, la honestidad, las cosas rectas. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Sé compasivo para que Dios, el día del juicio, tenga compasión de ti. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Aquel que tiene el corazón limpio es capaz de ver a Dios, es capaz de ver las cosas hermosas, los milagros de Dios. Por eso hay que tener un corazón limpio. Dichosos los que, fíjense esto, dichosos los que trabajan por la paz,
porque Dios los llamará hijos suyos. A los que quieren resolver los problemas por medio de la bala, de la guerra, de la intimidación, de la violencia, de esa ley de la selva de que el más fuerte es el que debe prevalecer, ese no será llamado hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron entre ustedes. Aquí habla acerca sobre Jesús, enseña sobre la ley. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas, o sea, las santas escrituras. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor, pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, si es que llega al reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, a obedecer, será considerado grande en el reino de los cielos. Sigue diciendo Cristo, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y aquí quiero aclararles algo. Fíjense que nosotros empezamos las bienaventuranzas con el título lo que realmente cuenta ante Dios, o sea, lo que es justo delante de Dios. Las bienaventuranzas son lo que es justo delante de Dios. Es el carácter de Cristo. ¿Sí? Los invito a que vean el video de las bienaventuranzas. Ok. Ustedes han oído que sobre el homicidio, sobre matar. Ustedes han oído que a sus antepasados les dijo, no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano será condenado. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ojo con esto. Allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tus ofrendas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En sus casas pueden leer el capítulo 5, versículos del 1 al 48, porque se me hace muy extenso. Para terminar, vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 17, para cerrar ya. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, o sea, Cristo, y yo unido a él, da mucho fruto, porque el final de todo es dar frutos. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí, unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Y ya sabemos que el fuego es el infierno. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran que se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Ese era el fin del pueblo de Israel, dar frutos a Dios delante de todas las naciones. No lo hicieron. Por eso fueron reemplazados por la iglesia. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco en los mandamientos de mi Padre. Fíjense la cadena de sucesión, de seguimiento.
Los mandamientos de Cristo no son de Él, son del Padre, que fue el mismo que dio los 10 mandamientos. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este. Miren el mandamiento de Jesús. Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos. Wow. Porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que yo les mando, el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esa es la ley de Dios. La ley del amor, el mandamiento del amor de Cristo Jesús. No es tanto seguir leyes por seguirlas. Es darle sentido a la luz de Cristo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Nos alargamos un poquito.